Bienvenidos a Expreso de Oriente, soy Gabriel Colchen y esto es lo que veremos hoy. Continúa el cese al fuego entre Israel y Hamas con las liberaciones de rehenes y prisioneros entre ambos lados. Además, cientos de miles de palestinos desplazados en el sur del enclave pudieron cruzar hasta el norte. Donald Trump propuso el desplazamiento de los gazatíes a Jordania y Egipto, creando conmoción en el mundo. La ONU rechaza la propuesta que para el organismo puede desembocar en una limpieza étnica. Analizaremos el tema con Farid Kahat, experto en la región. Y en Líbano se extendió el cese al fuego entre Hezbollah e Israel por 2 semanas, debido a que el ejército libanés aún no ha retomado el control total del sur del país. Miles de desplazados libaneses siguen sin poder volver a sus hogares. Empezamos en Gaza, donde continúa el frágil cese al fuego con el intercambio de rehenes y prisioneros entre Israel y Hamas. Los familiares de rehenes israelíes sienten alivio al ver las liberaciones, aunque también los embarga la angustia. Tienen miedo que el acuerdo no se cumpla hasta el final. Además, el ejército israelí anunció que 8 de los rehenes que debían ser liberados en la primera fase del acuerdo están muertos. En el lado palestino, la gente acoge con felicidad la liberación de cientos de sus ciudadanos, pero es una felicidad incompleta. Quedan más de 10.000 palestinos en cárceles israelíes, según la Sociedad Palestina de Prisioneros. Aproximadamente un tercio de ellos fue detenido sin cargos, afirma la organización. La continuación del cese al fuego ha permitido el impresionante movimiento de cientos de miles de palestinos desplazados en el sur de la Franja de Gaza, quienes regresan a pie al norte. Muchos expresan alivio y felicidad al reencontrarse con sus seres queridos y anhelan regresar a sus hogares, aunque solo queden ruinas. Sin embargo, para muchos este regreso está marcado por un sentimiento agridulce. Nos sentimos felices, pero al mismo tiempo tristes, porque hemos perdido a muchos de nuestros seres queridos. Mi hijo es un mártir, tengo a su hijo conmigo. Y mientras los palestinos de Gaza hacen todo lo posible para volver a sus casas, en los últimos días el presidente estadounidense Donald Trump hizo declaraciones sobre el enclave que provocaron conmoción en el mundo. Calificando a la Franja de Gaza de auténtico desastre, propuso hacer, en sus propias palabras, una limpieza del territorio para reubicar a aproximadamente 1,5 millones de personas a Egipto o Jordania temporalmente o a largo plazo, con el objetivo, según él, de que tengan un alojamiento seguro mientras se reconstruye Gaza. Estas declaraciones fueron denunciadas tanto por los palestinos como por Egipto y Jordania, que dejaron claro que están opuestos a esta propuesta. Además, Trump levantó las sanciones en contra de colonos israelíes acusados de haber perpetrado ataques contra palestinos en Cisjordania. El presidente también reanudó el envío de bombas de 2.000 libras a Israel, algo que Joe Biden había pausado. Para analizar estos temas conectamos con Farid Kahat, experto en conflictos de Medio Oriente. Hola Farid, primero te quería preguntar, ¿hay que tomar en serio las declaraciones de Donald Trump sobre el desplazamiento de gazatíes a Egipto y Jordania? Y segundo, ¿qué presiones puede realmente ejercer Trump sobre estos dos países? A ver, lo primero que habría que decir es que nadie cree que en caso de desplazar a la mayoría de la población gazatí, ese traslado sería temporal. Primero porque más del 70% de los gazatíes son refugiados de pueblos que ahora están dentro de Israel. No eran originalmente pobladores de Gaza y nunca pudieron volver a sus lugares de origen. Segundo, porque el gobierno israelí no ha negado su voluntad de librar una limpieza étnica. Recordemos que hacia inicios de la invasión israelí de Gaza, el Ministerio de Inteligencia elaboró un informe donde una de 3 recomendaciones era pedirle a la población civil que se traslade temporalmente al desierto del Sinaí, donde no había condiciones mínimas de vida tampoco, y que luego no se les permitiría regresar. Así que todo el mundo entiende que si se traslada 1,5 millones de personas, eso va a ser un traslado definitivo, no temporal. Y eso es limpieza étnica, eso es un crimen bajo el derecho internacional humanitario. Trump pretende lograr
por medios pacíficos, tal vez por medio de coerción económica, pero no medios militares, lo que Israel no logró por medios militares en esta campaña en Gaza, expulsar a la población. Ahora, no lo había mencionado nunca antes y por ende dudo de que sea algo, no, ni siquiera lo avaló el propio Netanyahu, que probablemente esté de acuerdo, pero tuvo el tino no decirlo públicamente. Entonces, yo no creo que esto prospere, pero es un indicio de hasta dónde podría estar dispuesto a llegar Trump si logra su cometido. ¿Y por qué en realidad Trump apoyó un cese al fuego en Gaza entonces? A ver, Trump promovió el acuerdo de cese al fuego por dos razones, cuando menos. La primera no tiene nada que ver con la situación humanitaria en Gaza, como demuestra el hecho de que ahora quiere expulsar a su población civil, porque no se van a ir voluntariamente, ¿no? Y en segundo lugar, dentro de eso, Trump y varios de sus asesores más importantes creen que la prioridad en materia de seguridad exterior debe ser China. Y por eso creen que debe ponerse fin a las guerras en Ucrania y en Gaza, o Oriente Medio en general, para no distraer recursos del propósito fundamental, que es la contención de China, y si acaso para destinar recursos a temas locales, nacionales. Entonces, no lo hace por los gazatíes, pero sí tiene un interés en que Estados Unidos no se vea involucrado en guerras en la región. Y precisamente hablando de Cisjordania, los colonos israelíes han reanudado los ataques contra palestinos, mientras Donald Trump ha levantado las sanciones en su contra. Entonces, ¿cuáles son sus intenciones en la región? Bueno, ya vimos que propone una limpieza étnica en Gaza, así que quiere un cese al fuego no quiere decir que le preocupe el bienestar de los civiles palestinos, y creo que eso se aplica a Cisjordania, y muy probablemente lo que sectores del gobierno de Trump tengan en mente es para ayudar a Netanyahu a sobrevivir la crisis política que podría implicar el cese al fuego en Gaza, porque miembros de su propia coalición de gobierno han condicionado la continuidad en el gabinete y en la alianza parlamentaria a que se restablezca la guerra en Gaza. Para compensar por ese costo, aprobaría, esto es algo que se especulaba desde antes, incluso las elecciones, la anexión de zonas de Cisjordania por parte de Israel. O sea, a tomar decisiones de hecho, inconsultas con la otra parte. Me parece un escenario lamentablemente probable. Ahora, también hay nombramientos en el gabinete de Trump, pero no en posición de secretarios o ministros, sino en posiciones subordinadas, como la de Dimino, que podrían ir en contra de esa posición. Y entonces probablemente hay un debate interno dentro del gobierno, pero sí algo debería quedar claro es que el Partido Republicano es hoy en día claramente el partido alineado con las posiciones israelíes. Virtualmente no hay voces discrepantes como sí las hay en el Partido Demócrata. Y si la posición de Estados Unidos termina teniendo algún grado de conflicto con la posición israelí, va a ser porque creen que los intereses de ambos no están alineados, no por consideración por los palestinos. Farid, finalmente, ¿cómo entender esta alianza incondicional entre Netanyahu y Trump? A ver, la alianza no es una alianza de Trump con Israel o con Netanyahu, es una alianza de los Estados Unidos con Israel. De hecho, el gran debate en torno a Israel durante la etapa de la campaña en la que Biden fue candidato, lo único en lo que discrepaban era quién era más pro-israelí, ¿no? Y ambos se atribuían ese calificativo de ser el presidente más pro-israelí de la historia. Probablemente ambos estén en lo cierto. Digamos, yo personalmente creo que Biden convirtió a Estados Unidos en cómplice de un genocidio. ¿Qué más pro-israelí que eso puede ser? Cuando ni siquiera pones límite a tu aliado cuando está violando el derecho internacional de manera que pueda afectarte a ti. Porque Israel está siendo encausado por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, y esa es la razón por la que Biden dejó de entregar bombas de 2 toneladas de explosivos. Porque su propio Departamento de Estado, en un informe dirigido al Congreso, decía que había razones para suponer que esas bombas estaban siendo utilizadas de maneras que violaban el derecho internacional humanitario. Entonces, podría terminar Estados Unidos como
cómplice en el proceso en La Haya contra Israel. Por eso se detuvo la entrega de esas bombas. Bueno, la prueba de que a Trump el multilateralismo, es decir, que el derecho y las instituciones internacionales puedan contener las conductas discrecionales de los estados, no le importa, es el hecho de que ha vuelto a entregar esas bombas. Ahora, además de la alianza histórica entre Estados Unidos e Israel, que tiene que ver con factores políticos, alianza militar, tiene que ver con la importancia del lobby pro-israelí en la política estadounidense, Asia, Medio Oriente, está la relación personal de Trump y su familia con Netanyahu y sus allegados, ¿no? Gracias, Farid, por tu análisis. De nada, fue un gusto. Vamos ahora hacia el Líbano. El cese el fuego entre Hezbollah e Israel debía finalizar el domingo 26 de enero con la retirada total de Israel y de Hezbollah del sur del Líbano. Sin embargo, Israel anunció que continuará sus operaciones militares en la zona y el alto el fuego fue extendido hasta el 18 de febrero. El 26 de enero, a pesar de las amenazas israelíes, parte de los habitantes del sur del Líbano, desplazados por la guerra, decidieron volver a su casa, pero el ejército israelí disparó en su contra, situación que generó decenas de muertos. Aunque el ejército israelí dijo haber disparado para eliminar amenazas, hay mujeres y niños entre las víctimas. Nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonnet, nos amplía. Israel ha decidido mantener sus tropas en el sur del Líbano hasta el 18 de febrero, con mediación de Estados Unidos y el consentimiento del gobierno libanés. Una medida que prolonga el sufrimiento de miles de desplazados, aún sin poder regresar a sus aldeas fronterizas. Israel justifica su permanencia argumentando que el despliegue de las Fuerzas Armadas libanesas aún es insuficiente para garantizar la seguridad en la frontera e impedir el rearme de Hezbollah tras su retirada. El acuerdo de alto el fuego entre Hezbollah y Israel, que expiró este domingo, ha permitido el regreso de miles de desplazados a sus aldeas devastadas. Sin embargo, la extensión del acuerdo por 2 semanas más ha dejado a muchos otros enfrentándose aún a la presencia del ejército israelí en sus tierras. Soldados israelíes les prohíben la entrada e incluso disparan contra quienes desafían sus órdenes. Estas tensiones han provocado cerca de una treintena de muertos y más de un centenar de heridos. La creciente confrontación entre los desplazados y las tropas israelíes está añadiendo presión al ejército libanés, cuya capacidad para asumir el control en el sur del país sigue siendo cuestionada. Hezbollah ha aprovechado la crisis para cuestionar la preparación de las Fuerzas Armadas libanesas y reforzar así su narrativa. Su secretario general, Naim Qassem, reafirmó este lunes la necesidad de la resistencia ante lo que considera una violación del acuerdo por parte de Israel. Mientras las fuerzas israelíes retrasan su retirada y Hezbollah moviliza el descontento, los desplazados siguen atrapados en la incertidumbre sin saber cuándo podrán volver a casa. Llegamos hacia el final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias y sigan con nosotros.